Buenos días chicos, ¿cómo están? Les voy a hacer la tercera cápsula grabada, pero en esta ocasión, mayoritariamente más que mostrarles un mapa, o sea, una clase en sí, un PPT, ya, no mapa, les voy a dar las instrucciones y voy a sociabilizar con ustedes la rúbrica de evaluación para poner la primera calificación, ¿ya? Porque este es un trabajo que va con nota, ¿ya? El tema, chiquillos, les voy a compartir pantalla para mostrarles Ya. El tema tiene que ver con los adelantos científicos y culturales que ocurrieron en Chile a lo largo del siglo XIX, ¿ya? Eh, y los personajes que están relacionados con esos progresos científicos o culturales, sean chilenos o sean extranjeros, ¿ya? En el siglo XIX, chiquillos, llegan muchos intelectuales extranjeros a trabajar para el Estado o a vivir a Chile, a hacer sus procesos de investigación, que dan un importante aporte tanto a la cultura como al conocimiento científico. De hecho, nosotros tenemos en nuestro país la presencia, por ejemplo, de Charles Darwin para investigar su teoría sobre la evolución de las especies. Tenemos a importantes botánicos como, y geógrafos como Domeyko, ya como Claudio Gay, entre otros intelectuales extranjeros. Tenemos importantes humanistas también como Andrés Bello, que es un venezolano que vino a hacerse cargo de la Universidad de Chile como su primer rector y que después redactó el Código Civil en 1856, que fue promulgado en 1857 durante la etapa de la República Conservadora, y de hecho por esos importantes aportes a nuestro Estado se le dio la nacionalidad por gracia. ¿Ya? Por tanto, el siglo XIX también es el siglo donde se comienzan a construir las primeras líneas férreas, ¿ya? El primer ferrocarril que se construye en Chile es el año 1848, que va de Copiapó a Caldera, porque en Copiapó se extraían minerales como plata y algunos elementos de oro, y eran transportados a través del ferrocarril desde la mina en Copiapó hacia Caldera, que era el puerto, para de ahí iniciar la travesía hacia el puerto de Valparaíso, que era el puerto de mayor carga. ¿Ok? Pero también se construye en 1853 el ferrocarril de Valparaíso a Santiago, y de ahí se va extendiendo la línea férrea hacia el sur, lo cual es un gran avance desde el punto de vista de la conectividad, tanto de las personas como de las actividades económicas. También el siglo XIX es el siglo en que se comienza a implementar en Chile el telégrafo, ¿ya? Que es un tema también importante que va a conectar Chile desde lo que es Copiapó hasta Concepción, que es el territorio que teníamos soberanía eh, y no disputas como vamos a tener después durante la Guerra del Pacífico. ¿Ya? También hay importantes avances educacionales, la ley de instrucción primaria, el desarrollo del Estado docente y la incorporación de la mujer al mundo universitario. ¿Ya? Por tanto, hay hartos temas que están relacionados, chiquillos, con este despertar cultural y científico, esta idea de progreso que viene desde el mundo europeo y que poco a poco comienza a ser desarrollada en nuestro país. Por tanto, lo que yo les voy a pedir, chiquillos, en este trabajo es que elijan uno de los siguientes temas para investigar el aporte que significó ese hecho o proceso en el desarrollo cultural y tecnológico de nuestro país en el siglo XIX. Los tres temas son la construcción de líneas de ferrocarriles en Chile del siglo XIX, ¿ya? La incorporación de las mujeres a la universidad en Chile del siglo XIX, el famoso decreto Amunátegui, ¿ya? Que es de 1878, que les permite el ingreso de las mujeres a la universidad eh, de forma bastante desigual en relación a los hombres, porque ellas eran preparadas con un sistema de educación distinto a los contenidos que después se les medía en las pruebas de selección universitaria. Ya las primeras mujeres en ir a la universidad fueron Ernestina Pérez y Eloísa Díaz, que entraron a la escuela de medicina, y hay mucho mito de los maltratos que recibieron por parte de profesores y de algunos de sus compañeros que no veían de buena manera que las mujeres estuvieran en la universidad. ¿Ya? Y el aporte de intelectuales extranjeros en Chile en el siglo XIX, ya les mencioné algunos, ya sean nacionales
o internacionales. Los internacionales, Ignacio Domeyko, el primer rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello, Claudio Gay, entre otros, ¿ya? Y también pueden ser nacionales, como el caso de Barros Arana, que es un historiador positivista, el más importante del siglo XIX, que reconstruye la historia colonial y del siglo XIX chileno. ¿Ya? Ya. Eso es lo primero que van a hacer ustedes. Van a elegir un tema. Una vez que han elegido el tema, segundo paso, acá, una vez que han elegido el tema, deben investigar y registrar información. ¿Qué es lo que tienen que investigar? Antecedentes del hecho o proceso histórico seleccionado. Tres antecedentes, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes me dicen, ya yo voy a hablar de la construcción de líneas férreas en Valparaíso, o sea, de la línea férrea en Chile, yo voy a tener que hablar, por ejemplo, un antecedente es que Chile hace maestranzas para procesar acero. Otro antecedente, el descubrimiento de carbón en lota, que sirve para la propulsión a vapor de estas máquinas del tren, ¿ya? Tres antecedentes. Después, personajes relacionados con el hecho o proceso mencionado, con una breve descripción en esa relación. Tres personajes. Por ejemplo, si hablamos de los ferrocarriles, vamos a hablar de Guillermo Wheelwright, por ejemplo, que es el que construye, es un británico que llega a Chile y que construye el ferrocarril que va de Santiago a Valparaíso. ¿Ya? El rol o aporte del Estado de Chile en el hecho o proceso histórico que se investiga. Debes explicarlos, ¿ya? ¿Cuál es el rol que jugó el Estado? ¿Ya? Y debes explicar. Por ejemplo, el Estado financió las obras de construcción del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, ¿ya? Y lo hizo con tales sumas y compró esto, o sea, una descripción de cuál es el rol que el Estado jugó en eso. También vas a tener que ubicar espacial y temporalmente los hechos o procesos históricos. Ejemplo, si yo digo, voy a hablar de las líneas férreas, tengo que ir estableciendo los ferrocarriles y las líneas que se establecieron. Por ejemplo, 1849, construcción del ferrocarril de Caldera a Copiapó, 1853, construcción del ferrocarril de Valparaíso a Santiago, y así sucesivamente, ¿ya? ¿Y dónde? Valparaíso, tal, ¿ya? La ubicación espacial, que es el dónde, y temporal, que es el cuándo. Debes describir el proceso de cómo se llevó a cabo el proceso tecnológico-cultural que estás indicando. Me tienes que contar, ¿ya? Me tienes que contar sobre cómo se fueron construyendo las líneas férreas, por ejemplo, o cómo hicieron las mujeres para poder ingresar a la universidad. Y debes determinar y explicar tres consecuencias generadas por el proceso investigado al desarrollo cultural, tecnológico, económico o social de Chile. Cómo lo que tú estás investigando generó consecuencias. Y me tienes que mencionar tres. ¿Ya? Eh, Organiza la información en un PPT que tenga, ojo, título, una ficha con cada información solicitada. Acuérdense que la información solicitada es esta. ¿Ya? Para cada uno de estos temas, tú me tienes que poner una ficha del PPT que me vas a mandar posteriormente. ¿Ya? Determinar y explicar tres cosas. No, al otro lado. Una ficha con la información solicitada y al menos tres imágenes relativas al hecho o proceso que investigas. ¿Ya? Apóyate también en tu libro, ¿ok? En la parte de después de la República Liberal, de la reforma de la República Liberal que vimos en la clase pasada y que de hecho ustedes la trabajaron en el libro, hay una página abierta, son dos páginas, donde hay una línea de tiempo con todos los avances culturales y tecnológicos, ¿ya? Así que ahí también puedes extraer información, ¿ya? Y lo cuarto es que lee la rúbrica con atención para que sepas lo que tienes que hacer en el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, organización de la información en la presentación de PPT, ¿ya? Realiza la presentación del PPT, pero solo incorpora uno de los elementos solicitados, tenía un punto. O sea, si solamente incorporaste un punto de los que yo te pedí acá, tienes un punto. Si incorporas dos,
Realiza la presentación incorporando dos elementos de los tres solicitados, título, información e imágenes. Si tú pusiste título y pusiste información, pero no las imágenes, tienes 2 puntos. Si cumpliste con los 3 elementos, tienes los 3 puntos que vale el indicador. ¿Ya? Incorporación de las 3 imágenes relativas. Por ejemplo, no realiza la actividad o presenta imágenes sin relación al tema que está investigado. Si usted va a investigar, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles y me pone imágenes de autos, su trabajo queda como no realizado. ¿Ya? Solo presenta una imagen, en el trabajo relacionado con el tema investigado, solo presenta 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ya? El nivel de mayor logro, de mediano logro, de logro insuficiente y de no logro. ¿Ya? Por ejemplo, en los antecedentes del hecho o proceso histórico, el estudiante no realiza la actividad, 0 puntos. Presenta solo un antecedente del hecho investigado, 1 punto. Presenta 2 antecedentes del hecho o proceso investigado, 2 puntos. Y presenta antecedentes del hecho o proceso investigado, 3 puntos. Personajes relacionados con el proceso. No realiza la actividad o los personajes representados no corresponden al proceso que está describiendo. Por ejemplo, si usted me va a hablar de los ferrocarriles, donde tendría que mencionarme a Guillermo Wheelwright, y usted me pone a Eloísa Díaz, que está relacionado con el tema del ingreso a la universidad, no tiene puntaje. Presenta un solo personaje relacionado correctamente con el proceso investigado, presenta 2 personajes relacionados correctamente con el proceso investigado, y el total de puntaje máximo, que es 3, para quien haga toda la actividad que les he solicitado. ¿Ya? Acá están los demás indicadores, ya que están todos vinculados de manera ascendiente. ¿Ya? Cumplí con algo, me faltó otro, cumplí con todo. ¿Ok? Por ejemplo, explicación y relación de los aportes o rol del Estado con el progreso histórico investigado. No realiza la actividad o la información no se relaciona con lo solicitado. Identifica el o los aportes o rol del Estado, pero no lo explica, ¿ya? O lo hace con errores. Identifica los aportes del Estado y los explica correctamente, pero no los relaciona con el proceso investigado. Ya me dice que el Estado fue importante para el desarrollo científico, todo, pero nunca me dice que uno de esos elementos fue la extensión del ferrocarril, por ejemplo. Ya me tiene que relacionar los aportes del Estado, pero en su área que está investigando. ¿Ya? Ubicación espacial y temporal, lo que yo les explicaba anteriormente, cuándo y dónde fueron pasando las cosas, poniendo las fechas en la medida de lo que ustedes van investigando. Y por último, identifica y explica las consecuencias del proceso histórico investigado, no realiza la actividad o no cumple con lo solicitado, identifica y explica una consecuencia del proceso, identifica y explica 2 consecuencias del proceso, identifica y explica consecuencias del proceso histórico como se le ha solicitado. ¿Ya? Importante, chiquillos, que vayan mirando la rúbrica en la medida que vayan haciendo las fichas para que tengan la totalidad de puntuación y obtengan una calificación muy buena. ¿Ya? Espero que esta explicación sencilla, chiquillos, les sirva para hacer el trabajo y las dudas las respondo a la tarde en el horario de chat. Chao.